Georgia, rock and roll, hallelujah. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al 33º episodio de Picheos Salvajes Podcast, el podcast de Picheos Salvajes, baseballmlb.com, podcast de baseballmlb.com. Pues ya la falta de sueño nos está golpeando fuerte y nada, estamos aquí para hablar del divisional, hacer una previa de la serie de campeonato que ya empezaron ayer, así que tendremos que hablar un poco de ese primer partido que enfrentó a Seattle Mariners y a Toronto Blue Jays, y subir este podcast corriendo para que, bueno, pues que no pierda mucha caducidad, que bueno, siendo béisbol y siendo playoff, pues en 20 minutos puede que esté obsoleto, pero bueno, unas series de división muy igualadas, dos series al quinto partido, una serie entre los Blue Jays y los Yankees, que bueno, en Toronto ya hablaremos, pero poco descafeinada, pero después en Nueva York se puso bastante más intensa, y una serie entre los Phillies y los Dodgers que además dijimos, ninguno de los tres de la semana pasada los pusimos avanzando de ronda, llegando pues de una manera un tanto peculiar. Ya hemos hablado fuera de micro, pero wow, curioso cuanto menos ese partido y el error al final del mismo. Vamos a ir introduciendo a los que vamos a ser de la partida esta semana. Me acompaña Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, aquí estamos listos para ponernos al día todos de béisbol, de MLB. Que bueno, ya a ti cómo te afecta el sueño, o sea, o la falta de. Ya, pues comentábamos ahí un poco antes de empezar que yo lo siento mucho, pero cuando ya no tengo implicados al equipo de mis amores, pues me cuesta mucho mantener el sueño. El partido de las 11 sí lo veo entero seguro, pero ese de partido de las 3 de la mañana a 5:30 o 6 y pico, si hay extra innings, pues me cuesta un poco mantenerme la tensión. Si es cuando sea las finales de las World Series, pues sí que se hace el esfuerzo y todo esto, pero sí. Bueno, estos partidos los estoy viendo en diferido o el resumen ampliado, que ahora los resúmenes son de 20 y 25 minutos, que está muy, muy bien, la verdad, que te cuentan bastante todo. Es casi todo el partido, realmente te quitan un poco lo que no es tan trascendente y están bastante bien estos resúmenes. Ojalá así todo el año, la verdad, los resúmenes de 20 minutos. Vamos a hablar con Sergi, que sí fue la partida la semana pasada. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Pues de vuelta al ruedo. Vaya series, ¿eh? La verdad que dijimos el otro día que yo, por ejemplo, pronostiqué 2-3-0 y han ido al quinto partido los dos. Y dijimos todos que pasaban los Phillies y los Dodgers nos han vuelto a dar hasta en el DNI. Así que muy imprevisible cómo se puede ver todo. Aún así, como digo, pues si varias series han ido al quinto partido es porque dan mucho que hablar y lo comentaremos hoy porque han sido muy emocionantes. Y una persona que le escribí la semana pasada, oye, que vente para hablar. Bueno, cuando ganemos el divisional ya me llamas. O sea, estaba muy convencido. Pero bueno, él sabe más que nadie, ¿no? De su equipo, tiene confianza. Ger, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Pues sí, la verdad que sí, hay que confiar. Si no, ¿para qué nos levantamos en octubre? Es que de momento aquí defendiendo la costa oeste. Yo no me levanto. O sea, yo con mi equipo, con lo cual no sé lo que es. O sea, no tengo. A mí octubre se me hace largo en el buen sentido y en el malo. Sí, pero esas son cosas de sueño. Claro, pero esas son cosas de ricos. Ya, bueno, sí. Ya el Luxury Task también me podían compensar el sueño, estaría bien. A ver, no estaría mal, pero o sea, eso lo que te pasa a ti es que estás muriendo de éxito, ¿sabes? En plan de, ay, que pierdo el sueño todos los octubres, ya, pero joder, si ganas. Cuando tengo un mal día me dicen, tienes cara de octubre. Pues sí. Tendríamos que patentarlo, ¿no? Una foto con nuestras ojeras y decir, cara de octubre. Sí, el maquinista se inspiró en un aficionado al béisbol en octubre. No sé si visteis esa peli. Sí, la de Christian Bale, sí. Pues eso. Ahí estamos. Esta semana no tenemos que repasar el West Ham, porque ha sido parón de selecciones. Es parón de selecciones, sí. Así que nada. O sea, el año que viene juega igual, cuidado. Con parón de selecciones. Sí.
Así que, bueno, no tenemos que informar de nada, ¿no? Que no sea derrotas del West Ham. Hay alguien que me escribió por privado que se ha aficionado al béisbol y me dice que la coña del West Ham ¿desde cuánto lleva? Digo, pues desde que cancelaron el partido de Londres del año que viene. O sea que, digo, ni Y hasta siquiera que es broma vuelva. recurrente, no llega a eso todavía. Bueno, Hasta que vuelva el partido no vamos a parar. Sí. O sea, no, y la literal. maldición está funcionando a tope. Van peor desde que se hizo la broma. O sea, que eso... Echaron hasta el entrenador, o sea, imagínate. ¿Qué hubieran pensado antes? Claro. O sea, igual nosotros nos quedamos sin partidos, pero ellos sí sin Premier League. O sea, Y seguimos perdiendo, ¿eh? claro, o perdemos todos o ganamos todos. Aquí no hay medias tintas. O sea, aquí no puede ser. Muy bien. O sea, Ger no está de acuerdo. Él quiere que ganen los Dodgers y que tengamos partido. Bueno, pues todo no se puede. Hay que, si no, se nos hace todavía más largo, ¿no? Esto, pero... ¿Tú has ido a Londres alguna vez? No, yo no he ido, porque al final, bueno, ya sabéis que yo no llevo mucho tiempo siguiendo la MLB y bueno, yo la verdad es que ahora tenía intención de ir a la siguiente. Eso ha sido la propia maldición más que el West Ham, que es que... Ha sido culpa tuya al final. Ha sido culpa tuya, no vaya a ser, ¿eh? Sí, yo soy del Tottenham, pero bueno, siempre tocando las narices el West Ham por ahí también, o sea que... Pero bueno, ya nos robaron el estadio. Si el estadio hubiese sido del Tottenham, pues hubiésemos podido disfrutar este año, seguro. En el Tottenham juegan al NFL. Fue el año pasado. Siempre. Por eso, porque el Tottenham es un club ordenado, no como el West Ham, entonces deja las cosas bien ordenaditas para que se puedan jugar otros deportes americanos. Pero dependemos del West Ham y están fastidiados. En fin, ya que hemos hecho el repaso al West Ham, fíjate, todas las semanas le cae palos al West Ham. O sea, vamos a tener que invitar a alguien para que los defiendan, pero no sé si ese diagrama de aficionado al West Ham, aficionado al béisbol, coincidirá en algún punto. O sea, Son dos conjuntos complejos, ¿eh? son dos deportes de nicho, realmente. Sí, O sea, sí. es una cosa Si complicada. buscamos en Londres seguramente encontremos a alguien, pero en España, Sí. ostras, complicado. Claro, hay que pedirle a Garcho que mueva ahí, ¿sabes? Sus hilos. Sus hilitos, porque él conocerá a alguien. Bueno, vamos a hablar primero de la serie la que ya se ha disputado, que llevan los Seattle Mariners ganando 1-0. Hablaremos al final de ese partido, Carlos. Pero bueno, por si alguien no se ha enterado, Seattle Mariners y los Toronto Blue Jays pues disputan esa serie de campeonato en la Liga Americana. De momento los Mariners 3-1 ganando. ¿Cómo han llegado los dos equipos? Vamos a empezar con los Blue Jays, que ganando 3-1 a los New York Yankees. La verdad es que viendo los dos primeros partidos, parecía que no íbamos a tener mucha eliminatoria, porque ganaron el primero 10-1, el siguiente 13-7, pero un poco engañoso porque llegaron a ir 12-0. O sea, los Blue Jays. Parecía que, bueno, pues los Yankees cogían un poco de ritmo, empezaron a batear, tuvieron su momento incluso al final del partido, evidentemente ya muy lejos en el marcador, pero bueno, parecía que encontraban sensaciones, cosa que hicieron en ese tercer partido, que ganaron 9-6. La verdad es que un partido espectacular por los dos lados, en el que los Yankees tuvieron que remontar un 6-1 en contra en la tercera y ganaron ese partido 6-9, pero para caer al día siguiente 5-2 con un partidazo de Schlitter incluido, pero que no sirvió para mucho, para una serie de división, ¿no? Una serie divisional entre los dos equipos de la misma división, además de los Toronto Blue Jays, que bueno, yo creo que mostraron todas sus facetas, ¿no? Ganarnos desde el ataque, desde la defensa, con buen picheo. Es verdad que se cayó un poco en el tercer partido. Partidazo de Aaron Judge descomunal. Pero bueno, pues los tres partidos que ganaron los Toronto Blue Jays, Carlos, excesivamente sólidos, ¿no? Contra estos New York Yankees. Pues sí, la verdad que estaban jugando sobre todo,
para mí lo que destacaba, además de ganaron claramente los partidos y que jugaron muy bien y todo el rollo, es también la afición, cómo estaba animando el equipo, que tenían el estadio hirviendo, estaba todo el mundo apoyando y la verdad que transmitía al equipo, no sé quién transmitía a quién más, si el equipo al estadio, el estadio al equipo, porque estaban completamente calientes y a mí me encantó la fase que hizo toda Vladimir Guerrero, porque se nota que no le gustan mucho los Yankees, por decirlo de manera suave, y estaba encantado y se nota que jugaba con una rabia impresionante. Y bueno, pues jugadores que conocíamos todos desde hace mucho tiempo, como Jesse Bach, pues tuvo su magnífica salida con un increíble, o sea, un rookie, o sea, un tío que ha lanzado 14 entradas en una temporada regular, una cosa así, había lanzado poquísimo y de repente llega a un partido que se juegan todo y hace una salida increíble. Eso dice mucho del equipo y de la confianza que tienen el jugador y los entrenadores uno en otro y increíble. Y luego están, bueno, pues los jugadores que son buenos, que nunca que llevan tiempo desaparecidos, como Springer, está haciendo una eliminatoria increíble y bueno, pues la verdad que es una alegría verlos jugar y la verdad que se puede decir, le dieron una paliza a los Yankees que lo pusieron a andar y bueno, pues ganaron uno los Yankees, pero realmente la diferencia entre los dos equipos, esa eliminatoria fue apabullante hacia los de Toronto y bueno, pues yo creo que la alegría de muchos aficionados al béisbol, que los Yankees se han quedado aparcados de un lado y nada, y ahora a jugar. La verdad que bastante ilusionantes y bueno, lo que había mostrado durante la temporada regular, que es un equipo muy sólido con el starting pitcher y con un poder de bateo y también a juego a pelota pequeña un poco también mezclado, pues lo están haciendo y este año lo hicieron en temporada regular y lo poco que llevan jugando ahora en postemporada pues lo están haciendo. El partido de ayer, bueno, si lo contamos luego y así ya no destripamos nada. Hasta luego. Hasta después, mejor dicho. Carlos, Sergi. Ahora toca hablar también de los Yankees, pero primero una serie de división sin Bobby Chet, sin Scherzer, sin Chris Bassitt, pero que no, o sea, podrían haber resuelto perfectamente, si no es por el partido descomunal que después tuvo Aaron Judge, ¿no? Que iban 6-1 los Blue Jays. No, es que no, lo que dice Carlos, ¿no? Es que no hubo diferencia en nada, ¿no? En plan de una proximidad en nada. Hubo una excesiva diferencia entre los dos equipos hasta quitando ese tercer partido. Un poco decepcionante estos New York Yankees, ¿no? A ver, no es por poner el mismo ejemplo ni la misma semejanza, pero ¿por qué los Angels, por ejemplo, no se metían con Ohtani o Mike Trout o cuando está Mike Trout en su prime? Porque el MLB es un equipo, o sea, un jugador batea una de cada 9 veces, es la cosa. Y los Yankees han pecado, y esto sí que lo llevo diciendo toda la temporada, de tener un equipo muy sobrevalorado, pero muy sobrevalorado. Y ahora que han llegado los playoffs, bueno, no es que se hayan visto las carencias, es que se ha visto toda la casa, porque es que lo de estos playoffs de los Yankees bateando, o sea, hay que ver los números de Aaron Judge, que son una barbaridad, y el resto, porque todo el resto, incluso los que más esperamos como Bellinger o Stanton, que seguramente sería como el segundo escalafón, han bajado bastante. Y el resto, los Austin West, Volpi, Chisholm, que hizo un home run, pero en el último partido, por ejemplo, fue uno de los casos de la derrota con una jugada defensiva también lamentable, que ya se suma no solo que no esté bien bateando, porque Chisholm está bateando en playoff menos de un 200, también defensivamente muy triste. Se juntan muchas cosas en el equipo del Bronx, Yo creo que lo que se junta en Nueva York es que se han creído que por tener el mejor bateador de la liga puedes llegar lejos y no, o sea, tienes que hacer un equipo. Y Aaron Judge, pues, han ganado, es lo que digo, no han hecho un sweep los Jays, que hubiera sido súper humillante, porque a Aaron Judge se le ocurrió meter un gran slam a Barland en un pitch encima, poco hiteable porque era súper inside y no sé ni cómo le dio, que le dio al poste y fue fair ball, pero que quitas eso y la serie de los Yankees, los dos primeros partidos, como decía Carlos, es que no hubo ni partido. O sea, fueron dos palizas. Incluso el segundo partido donde la gente esperaba más con Max Fried. A Max Fried le dieron por todos los lados, lo tuvieron que quitar rapidísimo. Es que los dos primeros partidos ni hubo. Y en el Bronx, el primer partido lo salvó Aaron Judge. Y el último partido, mira que Slitler es bueno, porque volvió, no hizo la de Boston, porque el partido que hizo contra Boston fue increíble, pero casi, hizo un partidazo contra los Blue Jays y no metieron carreras. No metieron carreras porque la historia de toda la temporada de los Yankees no producen, se quedan siempre ahí. Quitas a Aaron Judge, porque durante toda la temporada regular le han hecho intentional work casi siempre. Llegan a playoff, tiene que batear a alguien en una situación un poquito de donde necesitas batear y pues te quedas ahí.
Y es que tampoco hay mucho más que decir los Yankees. Aaron Boone se verá lo que pasa esta temporada, esta postemporada. Pues Aaron Boone siempre va a seguir. Parece que Brian Cashman y Aaron Boone van de la mano hasta el fin de los días. Entonces, no sé qué va a acabar pasando ahí, pero no puede ser que los Yankees cada año es que les pase igual. O sea, porque es un equipo que está hecho para las World Series, invierte muchísimo dinero y no hay ni picheo ni bateo, porque el picheo de los Yankees, ¿quiénes son los dos aces de los Yankees quitando Gerrit Cole, que está lesionado? Rodón y Fried. No queramos decir aquí, lo digo ya por respeto a los Yankees, aunque no tenga mucho, los números de Rodón y Fried, los partidos que jugaron contra los Blue Jays, pues fue escandaloso, los dos. Y de Toronto, pues poco que decir de Toronto. Toronto al final es un equipo, a diferencia de los Yankees, no solo está Vladdy, es una estructura, batean todos muy bien. Es que la cosa de Toronto es que no hay ningún jugador que flojee en el starting lane. Todos los jugadores ponen mucho valor en el juego. Y al igual que los Brewers, como digo siempre, pues es un equipo que al menos a playoff, la primera serie, porque de lo de ayer ya hablaremos luego, pues ha hecho lo que ha hecho toda la temporada regular, que es meter muchas carreras, muy difíciles de hacerle strikeouts, y también han hecho algo que llevan haciendo toda la temporada regular, que es darle pal pelo para los Yankees siempre, porque esta temporada regular a los Yankees, los Blue Jays siempre les habían ganado y tienen muchísimas carreras, ya han llegado a los playoffs, y por mucho sean los playoffs y tengan 27 World Series y bla, 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 y el Bronx y tal, pues ha pasado lo que es, que Toronto es mejor equipo que Nueva York y se ha notado mucho. Dijo Aaron Boone antes de empezar la serie que era el mejor equipo que había entrenado, ¿no? El más capaz. Grisham y Bellinger pues daban mucho equilibrio defensivo. Ya hemos visto que Chilson, pues cuando está en forma, es un buen jugador. McMahon yo creo que es una mejora de lo que tenían en tercera base. Ben Rice ha estado increíble buena parte del año. Tenían un bullpen con mucha estrella, que después no ha terminado de ser lo competente que pensábamos, pero tenían mucha estrella. Un pitch abridor bueno, a pesar de no contar con Gerrit Cole, pero al final se quedan en lo mismo y la decisión es continuar con lo que tienen, ¿no? Con Aaron Boone, con Brian Cashman. No sé si es que nos perdemos algo, pero no es lo que esperamos de los Yankees. A ver, es una plaza muy complicada, la más complicada de la MLB, y además cada año que pasa se vuelve todavía más complicada porque la presión por ganar es mayor, y entonces ya van desde 2009 sin ganar unas series mundiales, y para la franquicia más laureada, más ampliamente laureada de la historia, eso empieza a ser una losa tremenda. Yo creo que eso se personifica perfectamente en Max Fried. Max Fried creo que llega a postemporada con una era que rondaba el 2 y no estaba incluso por debajo, y se come y le gana un chaval que lleva 14 entradas en MLB. Entonces, pues es que al final es esa presión, pues se nota mucho, sobre todo cuando no has pasado un proceso de adaptación, por así decirlo, a la ciudad, ¿no? y a ese entorno, o vienes de un entorno parecido. Pero bueno, yo, sobre lo que decías de Aaron Boone, ¿qué va a decir Aaron Boone? No va a entrar antes de las eliminatorias y decir que Trent Grisham tiene un bigote feo, ¿no? Bueno, pues coge y dice que son los mejores, que vamos a comernos a todos, pero él sabe que no es así, que tiene peor equipo del que tenía el año pasado. Aún así, se suceden cosas extrañas. Yo no creo que la diferencia entre Blue Jays y Yankees sea tan grande como para que los dos primeros les metiesen unos bailes de narices y acabase todo con esas sensaciones. Pero bueno, también es esa locura que vive una afición y un entorno tan acostumbrado a ganar después de tanto tiempo sin ganar. Entonces, yo creo que necesita claramente la franquicia hacer un all-in, y no lo están haciendo. Están intentando manejar y hacer buenas contrataciones, pero yo creo que siempre con la vista a ganar la división, no a competir claramente la liga. Y más después de este año de perder a Soto, que es un golpe moral con el que empezaron, y yo creo que al final se va notando, ¿no? Y atravesando una fase muy negativa a mitad del año, y tampoco parece que tuviesen una intención muy clara de corregir cosas más allá de algo del bullpen y poco más. No sé, pero tengo la sensación, Carlos, que
que si ganan una serie mundial los Yankees va a ser como el Madrid cuando ganó la 10ª, que de repente van a ganar 7 en 8 años, ¿sabes? Algo así. Va a ser una cosa así. Ya lo siento poner ese ejemplo, pero es el primero que se me ha Que no había otro, ¿eh? A ver, dime un equipo que se ha comparado a los Yankees en el mundo deportivo, que no es el Madrid. Pues no sé, Los Cowboys. Los que llevan 30 años sin ganar, sí. Oye, y el Bayern tiene plancha en Alemania, ¿eh? El Bayern también tiene un entorno curioso. Lo que pasa que, bueno, como son alemanes son un poco más ordenados, pero... Sí, el Manchester hace unos años, City, el United hace unos años, algo así. Yo estoy hablando de Champions, Lakers, ¿no? De ganar la seguramente Bundesliga. los Lakers seguramente es el equipo. Champions el Trampas es el que gana siempre. Eso no es... A ver, la comparación Yankees-Madrid va al pelo, por entorno, por historia, o sea, por cómo es el periodismo que lo rodea. Yo creo que todos vemos ese rollo chiringuitero que tiene muchas veces ¿El New la York prensa. Post chiringuitero? No creo. Pues ese No, nota, creo, no sé quién es Lo que el yo no veo es tercero. tantas ayudas arbitrales a los Yankees como si le veo al Madrid. O sea, sí que tendrán, históricamente, no me quiero meter, no puedo hablar de los años 70 de repasar todo lo que hicieron los árbitros, pero hoy en día no veo ninguna ayuda a los Yankees específica muy grande y sí la sigo viendo al Madrid, da igual lo que haga. Entonces, en ese caso, que para mí la gran diferencia del Madrid con el resto de equipos, sí que diferencia de los Yankees del Madrid. Yo soy el Barça, no voy a decir nada hasta que no resuelva lo de Negreira. Sí. Igual, yo digo que no hayan pagado, pero ¿para qué le sirvió? Más pardillos imposibles, joder. Pero eso me refiero, que yo tengo la sensación de que este equipo cuando se desquite puede ser a lo grande, ¿no? Sí. Pero de momento absolutamente, o sea, nada. O sea, es como que no, yo creo que incluso van para atrás. Y hay una sensación, y ahora pregunto al resto, pero Carlos, o sea, la defensa ultranza que vi en toda la prensa deportiva americana al día siguiente de no, Cashman y Aaron Boone tienen que seguir. Y digo, pero esta gente puede seguir sosteniendo esos trabajos en los Yankees con estos resultados. O sea, a mí me parece increíble. Bueno, pues sí y no, me refiero. Sí que es cierto que no pueden. Es un equipo que exige resultados, y resultados en los Yankees es ganar las World Series, no es clasificarse para playoffs ni pasar una ronda. Resultados es ganar y no lo están haciendo. Pero el otro día oía una entrevista que daba Alex Rodríguez y decía que el equipo no podía haber hecho más como el equipo que tienen 5 DHs, que tienen un infield terrible, que tienen un bullpen que no da para más y que Aaron Boone tampoco tiene donde trabajar. Entonces, él no defendía a las oficinas ni defendía al general manager, pero sí defendía a Aaron Boone en el sentido de que a quién pones si no tienes a nadie para lanzar de bullpen y a quién pones en el infield. Pues tiene que jugar Volpi porque no hay nadie más para jugar, porque pues se había renovado hace unos años a D.L. México, que apuntaba que iba a ser pues uno de los infielders más importantes de la liga, y fue un bluff gigante y bueno, pues se equivocaron, no sé quién ni cómo se equivocaron, por poner un ejemplo, el de México, pero vamos, que hay muchos más y que no están funcionando. Chisholm venía también con un aire de que podía ser una estrella, llegó los primeros 4 o 5 partidos que hizo en Nueva York el año pasado, que bueno, parecía que iba a ser el nuevo Barry Bonds, o sea, le daba todo lo que pasaba cerca y ahí se acabó. O sea, la media, si coges los 4 primeros partidos de Chisholm, es el mejor de la historia, y si coges el resto, pues es el Chisholm que tenemos ahora, que no vale para nada. Y entonces, bueno, el otro día, como comentaba antes Sergi, pues estaba bostezando en un partido. ¿Cómo puedes estar bostezando en un partido de béisbol jugándote todo lo que estás jugando? Pues ese es el nivel que tienen los Yankees. Entonces, ¿qué es culpa de Boone por no sé qué, por no presionarlos más y no conseguir más resultados? Pues puede ser. Y tiene jugadores muy buenos, como decíamos, tiene a Bellinger, tiene por supuesto a Judge, que ya no se menciona porque es el mejor bateador que hay ahora mismo y seguramente uno de los mejores de la historia o de los últimos años. Pero tiene 3 jugadores que están bien, que tienen Grisham, que hizo muy buen año, que yo no sé si es mérito de Boone, si es de Grisham solo, porque, bueno, tampoco es un jugador que venía de los pasados números que tenía en San Diego, por ejemplo, pues no auguraban este despertar tan fuerte que tuvo este año, pero aún así no les da para llegar porque les falta coherencia y tienen muchos huecos en piezas porque están gastando mucho dinero en varios jugadores que no les dejan trabajar. Yo siempre me acuerdo de que tienen a Stanton de DH y ese que no deja jugar a Judge de DH, porque el día que se jubile Stanton y tienen que pagarle 30 kilos que tienen ahí
apalancados con Stanton, pues jugará de DH de Judge para que no se lesione, para que haga solo que esté concentrado lo que tiene que estar y mejorará el equipo, porque traerán un DH, traerán un centerfield, perdón, mucho mejor, más defensivo. Comparando, por ejemplo, el centerfield a nivel defensivo de Barso y Judge, es como comparar el agua con el vino, o adiós con un gitano, por no meterme ya en palabras, pero me refiero a que no tiene nada que ver una cosa con otra. Es que estamos hablando de un equipo que defensivamente, fildeando y todo eso, es un equipo muy justito, pero no es muy justito porque Boone no sea capaz de hacerlo mejor, que no lo sé. Yo creo que es muy justito porque las oficinas han hecho un trabajo nefasto en los fichajes en los últimos años y se han intentado ir a por bombarderos y traer todo bates, pero los bates hay que colocarlos en el campo y no están funcionando. Es que para dar una estadística que a mí me parece, pero de esta palmaria, o sea, que la he visto antes y es que la tenía que comentar, voy a decir 5 jugadores de los Yankees, los números que han tenido en esta serie divisional, ¿vale? Grisham, 2 de 17. Ben Rice, 2 de 11 con 5 strikeouts. Chisholm, 2 de 14. Bellinger, 3 de 16. Y esta ya que lo digo, pero ya me hace gracia ya. Volpi, 1 de 15, 11 strikeouts. 11 strikeouts, ¿eh? 11, o sea, esto, por ponerlo en perspectiva, son 10 de 73. Vladi ha hecho 9 hits. O sea, estos 5 jugadores han hecho un hit más que Vladi. Es que no puedo decir nada más. La he visto antes y me he quedado de piedra, la verdad. Y me parece una estadística que define muy bien lo que son estos Yankees de 2025. Y ya es por el que comentabas antes, el home run ese que pega, ¿cómo se llama? El Grand Slam que le pega al poste, porque eso sí. Es cierto que le pega al poste y es un home run y es un Grand Slam y nada que decir. Pero por 5 centímetros eso no es un foul. O sea, que está bien, sí. Que no le puedes quitar. Si es gol y lo que sea, y lo mete y es home run, es home run. Sí, si pasa la línea entero es gol, o sea. Sí, pero me refiero que ha estado también. Ya tampoco ha hecho una. O sea, eso ha sido muy bueno, pero le quitas eso y los números quedan también un poco diluidos, ¿eh? Sí, la cosa de Yates es eso, que incluso quitando el Grand Slam, aún así es el mejor jugador del equipo de largo, porque es que el problema de los Yankees no es que no bateen, es que hacen una barbaridad de strikeout, es que no pone el balón de juego. Es que los datos estos ya no es que un jugador puede, porque hay veces que, oye, hay buenas jugadas defensivas o le das fuerte al bate, hay muchas veces que la exit velocity es brutal, pero justo va a las manos de alguien, o sea, de un outfielder o un infielder, eso puede pasar. Pero de 15 bateos o de 10, como muchos he dicho, hacer 10 strikeouts no es no batear bien, es ser anticompetitivo directamente. Es estar abocado a fracasar, porque es que es la cosa. O sea, hay muchas situaciones donde no requieres un home run para ganar el partido, requieres mover a un tío de segunda a tercera. O son basics del béisbol, hacer un fly ball, lo que sea, pero poner el balón de juego. Y estos Yankees son incapaces porque los jugadores pues no son del nivel. No son es la verdad. Hay muchos jugadores que no tienen nivel, porque hacer tantos strikeouts en un equipo, si no son buenos ni para un equipo tipo Rockies o Pirates, imagínate por un equipo que aspira a los World Series cada año. Entonces, poco más que añadir. Yo diría que, aparte de que lo que decís, hay un tema que es complicado, ¿no? Y es, todo eso que decís se agudiza mucho en octubre, pero es que durante todo el año tampoco es que rindan tan mal. Entonces, si no vas más allá y solo te riges por lo que pasa en octubre, evidentemente el equipo no vale para nada, porque llevan 2 años, que un año los ha sostenido Soto, el otro les ha sostenido Judge, pero es que luego tampoco rinden tan mal durante octubre. Entonces llega el tío, Cashman en este caso, en noviembre y en diciembre y dice, pero me voy a cargar a este tío que hizo el año pasado 30 home runs. Pues es que tampoco se lo puede cargar, porque quiero decir con esto que no llega solo con ver lo que está pasando en octubre, sino que tiene que ver más allá, ¿no? De también el carácter, la manera en que son los jugadores y cómo pueden manejar eso, porque es que si se van a los números puros, es que no falta algo ahí que transmita esa seguridad del equipo, ¿no? Sí, pero Ger, solo porque tienes razón, porque hay jugadores como, por ejemplo, Grisham o Bellinger, que siendo sinceros, sobre todo Bellinger, yo no los condeno por los playoffs porque Bellinger me parece un jugadorazo y en la temporada regular no se puede quitar. Pero sí que seamos sinceros, hay jugadores como Volpi, que es repetitivo, pero es la verdad, ha sido un desastre toda la temporada regular y estos playoffs literalmente ha sido lo mismo. Pero es que ya no solo bateando, es que defensivamente también son jugadores. O sea, el infield de los Yankees este año, ¿por qué creéis que fichan a McMahon de los Rockies? Porque McMahon bateando nunca ha sido un muy buen jugador. Lo que pasa es que McMahon defensivamente es muy bueno. Entonces, claro, venían todo el año de jugar tercera base teniendo un montón de errores y al final, pues, porque Chisholm lo movieron, pues Chisholm lo tuvieron mucho tiempo de tercera base que era un desastre, entonces lo tuvieron que mover. Pero yo creo que sí que hay jugadores que, como dice Ger, hay jugadores que no los podemos condenar porque siguen siendo muy válidos y creo que no sería bueno tampoco hacer una quema, como si fuera una caza de brujas,
pero sí que creo que hay jugadores que están sentenciados y que se les ha quedado muy grande la camiseta o la presión, lo que sea. Que no te digo que estén, porque son jugadores jóvenes muchos de ellos, no tienen la edad de Goldsmith tampoco, pero sí que creo que ya la etapa en Nueva York pues se acabó. Vamos a seguir, que si no nos quedamos. Que a mí me encanta hablar de esto, y me encantaría hacerlo de todos los equipos, pero tenemos que seguir. Adelante. Saludamos ahora aquí a la gente que está en el chat. Nos dice Jaffer Bachir que habrá que seguir lo que haga Paquetá con Brasil. Sí, me parece bien. Motion Knife nos dice que buenas a todos. Hola. Nos dice aquí que Grisha pues no se ha visto en otra. Pegar 30 home runs, por ejemplo. Y nos dice aquí Paul que buenas tardes, los 30 home runs son los nuevos 20. Pues un poco sí, puede ser. Y sobre todo en el Yankee Stadium, ¿no? Es un poquito más fácil. Vamos a hablar de los Seattle Mariners, que bueno, Carlos, son unos Seattle Mariners que ganaron en el quinto partido a los Detroit Tigers. Esta serie sí que estuvo muy igualada. Ganaron el primer partido en la prórroga los Tigers 3-2. Segundo partido ganaron, mismo resultado, pero esta vez los Mariners ganaron a los Tigers 3-2, que además no consiguieron solo un hit hasta la octava entrada y después anotaron 2 carreras en la misma y empataron el partido a 2 y pusieron el 3-2 en esa misma entrada los Mariners. Nos fuimos a Detroit y bueno, partidazo completamente descomunal de los Seattle Mariners, en el que bueno, pues se pusieron 8-1 al final en la parte alta de la novena. Eso sí, el banquillo de los Detroit Tigers, pues le dio un poco de brillo al partido y ganaron y pusieron el 8-4, lo maquillaron, pero siguieron con ese impulso en el siguiente partido, que ganaron 9-3 los Detroit Tigers para llevar la serie a Seattle. 15 entradas, no vamos a decir agónicas, pero sí, con un partido descomunal de George Kisby, otro de Tarik Skubal, pero bueno, al final, después de 15 entradas, en la parte baja de la decimoquinta walk-off para los Seattle Mariners, que ganaron 3-2, por tercera vez se repetía este resultado en esta eliminatoria para el mismo récord en la serie, y bueno, este sí que hemos tenido de absolutamente todo, ¿no? Esta serie de división. Sí, la verdad que fueron 5 partidos muy divertidos de ver y la verdad que una pena que no fuese a 25 la serie, porque estaba muy emocionante. La verdad que Detroit fue más correoso de lo que yo me esperaba al principio, porque me imaginaba que lo que habíamos comentado siempre en las previas, que era Skubal y poco más, y bueno, se demostró que al final los jugadores están ahí y el equipo tenía ese récord durante la temporada regular por algo, porque aguantaron bien el arreón, pero yo sinceramente siempre vi un poco superior a Seattle durante toda la eliminatoria y la verdad que Seattle lo veo un equipo también como muy completo, que tiene el poder de Raleigh y de Julio Rodríguez y todo eso, pero tiene jugadores como que están haciendo una postemporada increíble, como Jorge Polanco, que hoy lo mencionaba Javi Tía en su resumen semanal, y para mí sí sería casi el MVP por ahora de la postemporada, porque es que está haciendo unos hits muy concretos que están apoyando mucho el equipo y está salvando muchos partidos y es un jugador, pues sí, que como se comentaba, era un poco bajo el radar, un jugador que no es, de highlights mucho, pero realmente está haciendo una temporada increíble, sobre todo la postemporada. Madre mía, o sea, quien lo tuviera en su equipo, pues está haciendo increíble y bueno, pues Skubal ha hecho lo que sabe hacer, que es avasallar y deshacerse de todos los jugadores lanzando strikes solo, no lanza bolas, el tío es una máquina y parece que no se cansa, no sé cuándo lo sacan, no sé por qué lo sacan, porque se sigue lanzando a 100, o sea, es acojonante lo de ese jugador y una pena que no llegue a más lejos Skubal, pero yo creo que a Detroit le falta muchas cosas para llegar más lejos, aunque estuvo a punto, porque llegó al quinto partido, entonces podía haber ganado una ronda más y estaría viéndoselas ahora en la siguiente, pero bueno, yo creo que sinceramente Seattle ha sido superior y bueno, pues una pena para los aficionados de Detroit, pero que lo dieron todo y la verdad que fue una serie envidiable y podía haber sido, porque no se puede y no cuadra porque es la americana y todo el rollo, pero bueno, podía haber sido si los World Series son así emocionantes, ¿dónde hay que firmar? Vamos. Carlos, Sergi, al final estos Tigers
han llegado a donde... O sea, después de la dinámica que siguieron, pues la verdad es que no lo veíamos casi que pasado de la wildcard. Pasaron la wildcard, han forzado un quinto partido a los Mariners. Podrían haber entrado perfectamente en esta serie de campeonato. O sea, han recuperado un poco sensaciones, pero yo creo que el perder el factor campo, al final, yo creo que les ha pesado demasiado. A ver, sí, yo creo que se les ha notado el factor campo y se les ha notado el factor de que les faltan bateadores, porque está mirando los números, es que en el último partido los Tigers, quitas a Carpenter, que hizo 4 de 5, y Gleyber Torres, la serie de Carpenter es increíble. O sea, sí, pero es que luego Gleyber Torres, Riley Green o Torkelson, que son los 3 mejores jugadores seguramente con Carpenter, o sea, hicieron 0. Pero es que 0 hits todos, ¿eh? Si hicieron 0-5, 0 de 6, o sea, 1 de 5 a lo mejor, y algunos un at-bat menos porque harían un walk. Pero vamos, que fue peor que los números de los Yankees antes, pues peor en el último partido. Yendo a 15 entradas, ¿eh? Que en algún momento... 15 entradas, te iba a decir. Sí, y no pudieron. Yo suelo decir de esta serie que toda mi solidaridad va con Skubal, porque lo de Skubal, lo que ha hecho en estos 2 partidos y no ganar ninguno de los 2, me parece, o sea, que no te digo para pedir el traspaso, porque eso lo tendría que pedir antes un jugador tipo Paul Skin, que directamente ni la huele, pero sí que es verdad que Skubal, los 2 partidos que ha hecho, sobre todo el último que hizo récord de strikeouts, y no ganar. O sea, me parece que le han vendido mucho los Tigers a Skubal, cosa que llevan haciendo todo el año. Y curioso que Skubal este año a los Mariners no le ha ganado ni un partido. Y la cosa que mucha gente ve esta estadística y no ha visto los partidos y pensará, hombre, porque le han reventado. No, al revés. O sea, Skubal ha dominado totalmente a los Mariners, pero el equipo es incapaz de poner balones en juego. Y es algo que le lleva pecando todo el año el equipo de Michigan y que al final ha llegado a playoff y se ha notado y sobre todo se le han visto todas las vergüenzas en 15 entradas. Que en 15 entradas tengan estos números estos jugadores, que picheó ahí todo el mundo, porque comenzó la serie ya pitcher titular, entró Gilbert, entró también el pitcher titular de los... Luis Castillo. Flaherty, no me acordaba. Flaherty, Luis Castillo también. Luis Castillo. Entró todo el mundo y aún así daba igual el pitcher que los Tigers no ponían el balón en juego. Y al final, hombre, 15 entradas, pues en algún momento entró Cal en los Tigers y ya con el reliever ya lo vendieron. Porque es que no sé, yo es que estaba viendo el partido y digo, hombre, en algún momento lo tendrán que vender, porque es que se veía que era incapaz. Los 2 equipos eran incapaces de batear. Pero sí que es verdad que notabas que en algún momento Seattle, por el factor en casa, que tiene mejores jugadores, porque ya solo Riley es mejor que todos los bateadores de Detroit, pues sí va a notar. Y yo creo que eso fue la diferencia fue esa, porque picheando los 2 equipos han demostrado lo que llevan siendo otra temporada, que son 2 equipos top 5 de la liga. Uno con el mejor pitcher con diferencia y con el resto del equipo bastante equilibrado. Y los Marines, que no es que tengan un top 5 de la liga, pero digamos que tienen un top 10. O sea, todos los jugadores son top 10. Entonces se equilibran mucho. Y bateando los Marines, aún así, sí que he de poner el pero de que es un equipo que me sigue faltando jugadores, porque quitando Raleigh y Polanco, que está siendo la revelación de estos playoffs cuando venía de su peor año el año pasado, me sigue faltando, sobre todo, por ejemplo, un jugador como Eugenio Suárez, que para mí está bastante mal y cuando lo ficharon de los Diamondbacks está siendo lo mejor de la liga en home runs y está teniendo los playoffs muy malos. A Arozarena le está faltando, por mucho que corra muy bien las bases, y a Arozarena sepamos que en playoff, es verdad en el Mickey Mouse Ring, pero es un jugador que tiene como mucho aura en los playoffs, aún así sigue teniendo bastantes problemas de bateo. Sí que veo a este equipo de Seattle que le pasó contra Detroit, le faltan bateadores, pero ya solo con Raleigh, Polanco y el picheo que tiene, veo que se puede meter en las World Series, pero fácil, ¿eh? Entonces, no sé, como digo, sensaciones mixtas, me alegro mucho por Seattle porque es un equipo que me cae bien, pero también me da pena por Detroit porque es otro de estos equipos que te apetece que lleguen lejos y pues ni teniendo el mejor pitcher de la liga con diferencia ha podido pasar. Así que, bueno, veamos qué tal esta serie con Blue Jays, que ya luego lo haremos, llevamos un partido. Serie brutal, Ger, de Josh Naylor, por ejemplo. Ya empezamos a ver, pues eso, ¿no? Estas desconocidos que siempre decimos en playoff, o jugadores que tienen menos estela y estrella, pero que Josh Naylor es un jugadorazo, ¿no? Pero que no ocupa los titulares, pues al final son los que están resolviendo, ¿no? Un bullpen que no es tal, pero que se ha sabido sostener bastante bien, el de Seattle. Han vuelto a recuperar a Bryce Miller, Josh Naylor aportando por ahí, Jorge Polanco. O sea, Riley está jugando bien, pero por ejemplo, Julio Rodríguez no está tan mal, no está tan bien, por ejemplo, Arozarena, pero ahí un poco sacando los nombres pequeños, ¿no? En los playoffs ahora. Sí, bueno, al final Seattle viene a confirmar un poquito, ¿no? Que es ese pequeño coco que hay en la americana y
Y bueno, yo sinceramente al iniciar la serie, pues viendo esa dinámica con la que llegaba Seattle y viendo que también Detroit venía claramente en una trayectoria totalmente descendente al final de la regular y bueno, pues había pasado así como un poquito justito la wildcard, ¿no? Yo pensé que iba a haber mucha más diferencia. Pero bueno, a veces también ese primer partido se lo gana Detroit y se genera una dinámica un poquito especial, ¿no? En toda la serie, ¿no? Y la verdad, pues ha estado bastante más empatada de lo que yo esperaba. Pero bueno, esa aportación de la segunda línea, claramente ahí donde puede rascar mucho más Seattle, ¿no? Que Detroit, que Detroit es un equipo con eso, con mucha convicción, con mucha determinación, pero claro, yo creo que le falta un poquito de talento en el bateo, ¿no? Y se ha visto en esos momentos que el bate no hace el swing bien, que no pongo la bola en juego, que va. Al final es eso, se resume en que en 15 entradas, pues bateó uno en 15 entradas de todo el equipo. Entonces, así, pues es muy difícil, incluso haciéndolo muy bien para los recursos que tienen en el resto de la serie, pero claro, siempre llega un momento determinante y ahí suele aparecer también ese talento especial que al final es lo que se paga, ¿no? Carlos, un primer partido que han ganado los Seattle Mariners. Además, bueno, vamos a decir que ha sido un partidazo, pero se adelantaron en el primer pitcheo con un jonrón de George Springer, los Toronto Blue Jays. Después dos carreras en la parte alta de la sexta para los Mariners y otra en la octava. Curiosamente vinieron en circunstancias muy parecidas. Hit, pass ball de Kirk, el corredor se va a segunda y a partir de ahí en la octava Arozarena roba a tercera. Creo que es Julio Rodríguez el que desde segunda corre las bases hasta el home. Después de un home run de Cal Riley, sin más impulsadas. La verdad es que eso, pues un home run de Cal Riley, un robo de bases y buena corrida de Julio Rodríguez y de Arozarena, que precisamente decíamos que en el divisional no aparecieron, pero en este primer partido sí. Un partidazo de Bryce Miller, un partido pues muy sólido de ambos equipos, pero evidentemente pues Seattle ganó un poquito más. Pero con teóricamente el peor pitcher, que es Bryce Miller, después de haber jugado el quinto, y han seguido pues en dinámica estos Seattle Mariners, de momento. Pero la serie es muy larga, evidentemente. Sí, bueno, queda todo por cortar, todavía todo por jugarse, pero me gustó mucho que, bueno, como empezó el partido, un lanzamiento, un strike, y dices tú, bueno, Miller, que no es el mejor lanzador, pues se puede venir abajo la presión y todo el rollo, y el entrenador, como hemos visto en muchos partidos esta postemporada, que el entrenador se acojona a la mínima y saca al pitcher en cuanto le hacen mínimo daño, y lo aguantó, y mira tú qué buena decisión de parte del entrenador de Toronto, de Seattle, que aguantó al jugador, a Miller, porque hizo una salida escandalosa, tiene prácticamente dejó a cero, no sé, creo que se envasó uno en la segunda entrada y no se volvió a envasar nadie más en Toronto durante muchas entradas, no sé, hasta la séptima, hasta la octava no se envasó nadie más. Sí. Entonces, bueno, pues un partido de picheo de Seattle, que es lo que lleva teniendo mucho tiempo, y ayer lo mantuvo, y luego le ha aparecido pues su jugador estrella este año, Cal Raleigh, haciendo lo que mejor sabe, que es sacarla del campo, y tuvo también algún hit, creo, también se envasó también una vez, creo, además del home run, y luego pues Arozarena, que corre muy bien las bases y que le gusta la presión, y Julio Rodríguez, que le están pagando para lo que está haciendo, que es jugar bien y hacer un montón de cosas, que es un jugador súper completo, que sabe hacer todo, no solo es un buen defensor, es un buen corredor de bases, tiene buen brazo, es inteligente, es un jugador de futuro, yo creo que va a ser una estrella de la liga, si no es ya una estrella de la liga, y ayer lo demostró, y nada, esta noche lo demostró, y la verdad que muy contento porque me gusta Seattle, y creo que este año está haciendo un año muy bueno, y el partido de ayer para mí es un claro ejemplo de lo que es Seattle, que es un picheo muy potente y un juego muy completo de bate que no tenía el año pasado, y este año pues un poco de strike y un poquito de correr las bases, y así se ganan los partidos. No hay que inventar nada, está todo inventado en el béisbol, y ayer se demostró que haciendo eso se ganan los partidos, y un ejemplo más ayer.
Sergi, fíjate que teníamos todo, y lo extiendo también a Jerry, ya cerramos. Esta serie es un poco lo que esperábamos que iba a ser el año 2021-2022, ¿no? Unos Seattle Mariners que iban con la flechita para arriba, unos Toronto Blue Jays que, bueno, con Bichette, Vladimir Guerrero, el fichaje de Springer, todo lo que tenían, pues pensábamos que iban a ser candidatos. Se quedaron los dos un poco en el camino, pero bueno, 3 años después de muchos cambios, irónicamente, por ejemplo, los Blue Jays han fichado jugadores buenos, evidentemente y tal, pero sin ser tan protagonistas en el mercado de fichajes hasta este año con Santander y Scherzer, unos Seattle Mariners pues, que han ido construyendo con el traspaso de Arozarena, lo de Víctor Robles, después Josh Naylor y Eugenio Suárez, con una rotación que lleva siendo la misma 3-4 temporadas prácticamente, un bullpen que ha ido construyendo poco a poco, pues unos equipos que nos esperábamos pues que iban a ser dominantes en la liga antes, ¿no? Pero que han llegado ahora y hombre, con un estado de forma y con unos jugadores que para mí Julio Rodríguez para mí es estrella de la liga, incluso para mí tiene más salva de estrella que el Cal Riley, por muy bien que esté jugando, ¿no? Pero bueno, eso es otro debate. Y Vladimir Guerrero, pues que es un estrellón desde siempre. Sí, partido que fue muy fiel a lo que es Seattle y muy poco fiel a lo que es Toronto, porque Seattle es verdad que opta por hacer un juego de pocas carreras y dominar con el picheo. Se cumplió. Metieron 3 carreras y ganaron el partido y sin pasarlas muy mal, que es la cosa. Y Toronto, ¿por qué no fue fiel a su estilo? Porque es que Toronto metió el lead-off home run Springer e hizo un hit. Y es que estaba leyendo ahora, que es increíble esta estadística, los pitches que hizo Seattle por entrada de la 1 a la 9. La primera hizo 27 pitches. O sea, la primera pusieron muchísimo trabajo a Miller y le metieron un home run. Vale, a partir de ahí, En la segunda, 7. En la tercera, 8. En la cuarta, 8. En la quinta, 11. En la sexta, 15. En la séptima, octava y novena, 8. O sea, las 3 últimas entradas, 8 pitches hicieron los Marines para los Blue Jays, que los Blue Jays estaban siendo los equipos bateando mejores de la liga y que venían de meterle un porrón y medio de carreras a los Yankees. También esto, no sé cómo deja el bullpen de los Yankees y no sé cómo deja el bullpen de los Mariners. Pero también hay que decir que es eso. Dime, Adrián. Lanzaron justamente 100 lanzamientos los Mariners en el primer partido. Sí, justamente pero, 100. O sea, la estadística muestra de que no es que no metieran carreras los Blue Jays, que no metieron solo una. Es que tampoco pusieron mucho en apuros al bullpen de los Mariners. O sea, y fueron entradas de menos de 10 pitches, muchas, que es muy poco. O sea, es de los Blue Jays. Sí que es verdad que también muestra cómo son los Blue Jays, que es un equipo que va muy agresivo al bate y que a veces, pues si el contacto es malo, pues al final son outs muy rápidos. Pero sí que es verdad que es un partido que si eres de Toronto te deja un poco frío porque está siendo el equipo que más carreras metía estos playoffs, está siendo increíble por partido y tal. Y ayer le meten el primer hit y luego hicieron un hit en las 9 entradas restantes. Entonces, no sé, el primer partido es verdad que es a 7, queda muchísimo, pero hoy lo veo una prueba muy de fuego para Toronto, porque ha ganado el primer partido Seattle en casa de Toronto. Seattle al final viene caliente y más después de toda la serie contra Detroit, que fue 5 partidos y 15 entradas el último. Vienen de ganarte ayer dejando de solo una carrera. Entonces, hoy veremos cómo responde Toronto, porque me parece un muy buen partido para ver si pueden volver a lo que les define, que es meter muchísimas carreras por partido. Y como digo, y como decía antes, y tampoco tiene mucho que comentarlo de Seattle, pues Seattle, pues como decía, muy meritorio a su estilo, el llevar los partidos a poca anotación. Si Seattle te lleva poca anotación, van a ganar el 90% de los partidos o más. Esa es la verdad. O sea, Seattle, donde va a sufrir mucho es si un equipo le mete 4 o 5 carreras. Ahí sí que veo muy difícil que Seattle pueda meter 7. Y creo que no las va a meter. Pero si Seattle va a este ritmo todos los partidos, los veo hasta con los World Series, es la cosa. O sea, no sé, de momento el primer partido, las sensaciones que me deja, te diría que son esas. Yo si fuera de Seattle estaría muy contento. Y de Toronto tampoco estaría pues llevas un partido, tampoco estaría en estado de paniqueando aún, pero sí que creo que hoy se juega parte de la serie, vamos, con los 2 partidos que quedan en Seattle, ya te digo yo que sí. Ger, antes de cerrar. Pues nada, a ver, yo creo que el tema es que fue todo el partido justo que no podías esperar. Y decías, lo normal es que después de las 15 entradas del otro día, Seattle sufriese en picheo, además contra el único equipo que estaba anotando de una manera continua en toda la postemporada, porque en general todas las series han tenido anotaciones bajas. Bueno, un poquito los Brewers en los primeros partidos, ¿no? Pero
pero sí le está costando anotar a los equipos, ¿no? Y Toronto era el que rompía esa estadística un poquito. Y se enfrentaban contra, joder, llegaban muy con pinzas después de las 15 entradas del otro día a Seattle, y aún así salió el partido que quería Seattle. Y yo creo que también ahí ya puede influir que haya un poquito de euforia en Toronto, ¿no? Se han quitado al imperio del mal, ¿no? El equipo de su división, el que tal, lo han hecho ampliamente con un Vladimir espectacular, estelar, y podía parecer, tenían factor casa, te llega el otro equipo cansado de una serie a 5 y dices tú, guau, esta es la nuestra, y al final llega y mira, empiezan ganando 1-0 en el primer turno de bateo, todo perfecto. Y sale justo todo lo contrario que querían. Entonces, yo es una serie que veía un poquito del lado de Toronto, y creo que el partido de ayer, además mentalmente después de la Wildcard de 2022, donde también yo creo que Toronto era claramente favorito sobre ese Seattle, creo que mentalmente les va a dejar bastante tocados. Nos dice por aquí que el Lux le sacó 10 entradas a Bryce Miller. A partir de ahí, pues se cayó el ataque de Toronto, y que nos dice Paul que al final un error de Gaussman metió en el partido a los Mariners. Lo que tiene el béisbol, un lanzamiento malo, home run, y se te gira el partido. Es un poco así. Gaussman hizo buen partido. Fue un muy buen partido y se fastidió todo entre comillas, por un mal lanzamiento. O sea, fíjate, y otra vez las Analytics jugando una mala pasada porque lo quitaron antes de tiempo. O sea, creo que lleva 70 y pico pitchers y lleva pasando mucho. 76, o sea, sí. Esta temporada se está repitiendo mucho que entrenadores sacan antes de tiempo al pitcher, cuando si hasta Verlander este año ha lanzado, no sé si lanzó 120 y pico o 130, me acuerdo. Un partido que Verlander hizo una barbaridad de lanzamientos con los Giants. ¿Cómo no vas a dejar a Skubal lanzar más de 100? O sea, una entrada. O sea, yo lo que creo es que a veces pero bueno, más de tiempo es decir, bueno, es que las analytics dicen que tal, se va a cansar tal, o va a comenzar a perder control. Pero quitar un pitcher que está dominando el partido con 70 y pico pitchers, no sé, no le veo mucha lógica, por mucho que ahora venga un zurdo y un zurdo contra zurdo sea mejor, bla, bla, bla. Pero sí que creo que cuando un pitcher está dominando, hay que apurarlo un poco, y más en playoff. Amén. Ger, vamos contigo. Vamos a hablar de la serie de la Nacional. Milwaukee Brewers contra Los Ángeles Dodgers. El imperio del mal otra vez, que no son los Yankees, que son los Dodgers. Llegan a la serie. Has dicho que representando a la costa oeste, pues es lo único que queda, ¿no? Porque de la costa oeste en estos playoffs vamos a repasar es verdad, sí, está Seattle. Has dicho representando, pero está Seattle. No, pero lo decía porque Sergi y Carlos, lo decía por Sergi y Carlos, que claro, pues somos de la división. Pues, claro, sí. Representando a California, claro, representando a California, al sur de California, ¿no? Al centro de California, porque al sur está ahí Carlos, tú estás en el norte. California entera, también a los Athletics. Sí, al campo de entreno de los Athletics también. El campo de entreno. Santa Mónica. Santa Mónica es área metropolitana de Los Ángeles, ¿no? Sí. Sí. Y a los Angels ya ni los contamos, a los Angels en la ecuación. Bueno, sí. No, yo en mi mente, Seattle no juega en la costa oeste, no tengo en la cabeza los Angels. Hasta que no vendan a Mike Trout y entreguen las armas, no los cuento. Pues está Rendón, hombre. Es verdad. La mención Rendón para adelante, ya está. Checkpoint. Seguimos. Doble check. Doble check. Unos Dodgers que, bueno, pues ganaron a los Reds 2-0 en la serie de Wildcard, que no la comentamos contigo, pero bueno, bastante fácil en cierta manera. Una serie de división que ganaron los Dodgers 3-1. Un partido de Ohtani que se complicó en Filadelfia poniéndose 3-0. No vamos a decir que se vomitarsen un poquito, ¿no? Los Phillies en este partido, pero bueno, hay un par de errores defensivos por ahí, no unas buenas decisiones en el bateo y en correr las bases, y después los Dodgers aprovechan bien para ganar el partido, con Sasaki cerrando, por cierto, este primer partido. Después tenemos un segundo que, los Dodgers se ponen 4-0 en la parte alta de la séptima, y tienen los Phillies oportunidad de ganar el partido en la novena. Se ponen 4-3 y cierra el partido otra vez Sasaki para poner el 2-0 para Los Ángeles. Después, en ese tercer partido, un partidazo de Ranger Suárez, que dominó completamente a Yamamoto.
8-2 para poner el 2-1 en el marcador, pero al día siguiente, no sé ni cómo definirlo, en un partido, ganaron los Dodgers 2-1, después de que en la séptima los dos equipos anotaran una carrera, y que en el final de la misma, o sea, porque, a ver, ¿cómo decirlo? Pero ganaron los Dodgers por, bases llenas. Johan Durán hace la primera base concede la primera base por bolas de su vida con bases llenas, cosas de los playoffs, y ahí anotan los empatan el partido los Dodgers, que después de una carrera de Max Kepler impulsada por Castellanos. Pero en la parte baja de la undécima, bueno, pasan cosas. Max Muncy llega a primera, después tienen otro corredor en base los Dodgers, y se ponen dos con corredores en segunda y en tercera. Kike Hernández hace un walk, bases llenas, y en un error morrocotudo de Kerkering, que en vez de lanzar a primera, lanza a home y se equivoca. Hee-Seung Kim anota, walk-off, ganan los Dodgers en el primer error pass ball que termina en un walk-off de la historia de la MLB. Una serie que jugó muy bien los Dodgers en Filadelfia, un tercer partido que dominan los Phillies, pero no sé, lo del último partido no lo entiendo. O sea, se pegaron 2 tiros en los pies los Phillies, con todo el respeto a unos Dodgers que jugaron muy bien y supieron ponerse en situaciones para ello, pero es que yo sigo sin entender. La serie es muy buena de los Dodgers, pero ese último partido yo creo que es que ciega el relato completamente. A ver, el último partido es que acaba de una manera tan llamativa, ¿no? Que sí, pero es que no desvirtúa todo. Claro, pero no solo que termina, es que la anotación de los Dodgers vienen de unas bases por bolas con bases llenas. O sea, los Dodgers no tienen que pegar ningún hit para ganar ese partido. Sí, es correcto, ¿no? Pero bueno, el turno en concreto que le hace Durán a Mookie, que creo que es quien concede la base por bolas, está trabajado. Quiero decir, no, sí, claro. Es un error, pero no es que el tío lanzase 4. No. Claro. Está bien, o sea, es que le iba a hacer el hit. Le iba a hacer el hit, si no, porque es un turno muy bien trabajado de Mookie y la verdad, esa anotación no es tampoco 100% responsabilidad de Durán, ¿no? Lo que pasa que es eso, que al final la estadística es muy tozuda y dices, sí, este equipo ese día no anotó por impulsadas suyas, ¿no? A ver, la serie estuvo muy igualada, el 3-1 no es para nada un reflejo de lo realmente igualada que iba a estar. Por otro lado, no podía esperarse otra cosa entre los Phillies, que para mí eran el equipo llamado a ganar este año la competición. Sí, hombre, los Dodgers tenemos un equipazo, tenemos jugadores con muchísimo talento, pero la verdad el año ha sido con muchos sobresaltos y, oye, eso resta algo de credibilidad a la candidatura, ¿no? Para que siempre va a estar ahí. Entonces, con el factor campo, además, contra un equipo como Filadelfia, es que tú veías el line-up de Filadelfia, es que luego han estado un poquito por debajo de lo que se tenía que esperar, ¿no? Pero es que están todos por encima de 250, no sé cuántos, con más de 30 de home run. Bueno, es que era un peligro. Y encima tienes jugadores, lanzadores que rindieron en todo el picheo abridor de Filadelfia, rindió muy bien. Los 2 partidos de Sánchez son buenísimos y pierden los 2. Algo parecido a lo que le pasó a Escobar. Si es que Escobar hizo 2 partidazos y perdieron, pero es así. Entonces, al final es ese tema de que los equipos que vienen ganando, a veces hasta casi ganan sin saber cómo, ¿no? Y yo creo que ha podido pasar un poquito eso en esta serie, ¿no? Es como que el que viene detrás le cuesta más vencer la dinámica esta. Y yo creo que, por ejemplo, Filadelfia es un ejemplo de esto, de equipos que deberían de haber llegado más alto, deberían haber estado en más series mundiales, deberían...
y no lo han roto, no han roto esa dinámica y se han cargado un proyecto que estaba llamado a tener por lo menos un campeonato, porque es que ese line-up estaba llamado a tener un campeonato y se les ha muerto el proyecto, ya no creo que vuelva. Y bueno, respecto a los Dodgers, ahora es cierto, hemos pasado 3-1, muy bien. El promedio de esta serie ha estado por debajo de 200, eso deja dudas, ¿no?, para el resto de la temporada. Oye, tenemos unos cimientos buenos, tenemos potencial, pero yo no sé si con un 200 vamos a poder ganar a los Brewers. Posiblemente haya que mejorar. Carlos, ¿cómo viste la serie? A ver, lo del final desvirtuó un poco todo. No es una serie buena o sea, es una serie muy apretada. No es buena, grandísimos números de ninguno de los dos equipos, pero al final también el béisbol se basa en eso. Pero, wow, o sea, el error de Bryson Stott que nos dice aquí Jaffer Bachir, por ejemplo, en el segundo partido, ¿no? Lo de Kerkerin y lo de Durán, son bien trabajado por los Dodgers, bien todo, o sea, no le quitamos mérito, pero yo insisto que estos Phillies, buena parte de la derrota viene por ellos mismos. Bueno, voy a empezar por el final y es que decías tú, Adri, que decía que los Dodgers no tienen que hacer ningún hit siquiera para ganar el partido. De hecho, no tienen que empezar el home plate, que el coreano no picha el home plate en la última jugada. Entonces, luego vuelve, luego vuelve y lo pisa, sí. Sí, pero el árbitro ya había dado safe cuando no estaba safe. Pero sí, a mí me han defraudado. No quiero quitarle mérito a los Dodgers, que han hecho una buena eliminatoria, pero me han defraudado los Phillies porque no han hecho muchas cosas en ataque, cuando un equipo que tiene un poder, como comentaba Ger hace un rato, tiene que tener un poder en ataque impresionante, porque ves los nombres y están ahí. Y aún encima se han reforzado este año a mitad de temporada con Harrison Bader, que me parece un jugador que siempre está como muy infravalorado, es un defensor increíble, corre muy bien las bases y da bastante contacto. Y no jugó mucho ahora, pero no es culpa de que no haya jugado Bader, simplemente es que no han encontrado esas pocas oportunidades que han tenido de 4 partidos, que son pocas para sacar adelante los partidos, y no lo han hecho, y la verdad que es una pena porque tenían que haber ganado algún partido más, y yo no digo no digo pasar de ronda, que ojalá, lo siento, Ger, pero me refiero que para mí Filadelfia ha defraudado un poco por lo que tiene que hacer, por lo que comentaba Ger, es un line-up que mete miedo, y tenían que haber hecho, bueno, pues una ronda un poco mejor en ataque, con esos números. Trea Turner es increíble, Schwarber, Harper, incluso Castellanos, que es un jugador que me gusta mucho, la verdad que no le tengo mucho cariño, pero está ahí y sabe hacer las cosas, y luego tiene un buen picheo, el abridor es increíble, o sea, lo que comentaba antes Jafet Bachir ahí en los comentarios, lo de Christopher Sánchez es de otro planeta. Es un jugador que también se creció muchísimo, y como Skubal, no es peor que Skubal en playoffs, desde luego lo que ha hecho ha sido increíble. Los Dodgers veían pasar la bola y no sabían qué pasaba, porque Christopher Sánchez ha sido increíble, pero no le ha valido para nada y se han quedado fuera, y bueno, pues es lo que apuntaba, y tiene, si lees los nombres y los jugadores que tiene, casi decías, esto puede ser una dinastía. Y más que dinastía, es un fracaso total, porque no han conseguido nada, y este año se les va a Schwarber, y a ver qué van a hacer el año que viene, cómo van a entrar a fichar, porque como ya hemos comentado muchas veces y sabe todo el mundo, posiblemente sea la afición más dura de la MLB, y si no de cualquier deporte. La de Filadelfia es una afición durísima, pero especialmente en el béisbol yo creo que es más dura todavía que en otros deportes. Entonces, bueno, triste derrota. Sergi, la verdad es que decíamos de los Yankees, pero estos Phillies, la verdad es que el proyecto llegaron a la World Series y perdieron, igual que los Dodgers. Parece que este año va a peor, pero mucho más envejecido que los Yankees. Peores situaciones de contratos en muchos casos. No sé a dónde van estos Phillies. Sí, primero empezaré con la broma, y es que esa misma noche los Phillies les dejaron fuera de playoff. Los Giants, que son el rival de división de los Eagles, les tiraron por todos los lados a los Eagles, y los Flyers en el primer partido de hockey perdieron también. Entonces fue una noche para la afición de Filadelfia, que me sorprende que aún no haya habido disturbios en la calle, porque la afición y la ciudad es propensa a ello. Y ahora, respondiéndote seriamente a tu pregunta, sí. Yo muy decepcionado me quedo con los Phillies, pero muy decepcionado y muy frío, porque ya llevamos muchos años con los Phillies, que apuestan por un core de jugadores que todos conocemos,
Y pues desde las World Series contra Houston, que pues llegaron a las World Series, no los hemos vuelto a ver. O sea, y es un equipo que todos los años, yo el primero, porque es que por eso digo me siento decepcionado, porque yo es que cada año los Phillies los pongo como top 3 equipos de la liga porque de verdad confío en el proyecto y cada año llega a playoff y ¿dónde estaban Schwarber? ¿Dónde estaba Bryce Harper? ¿Dónde estaba Trey Turner en estos playoffs? ¿Dónde estaba Schwarber después de todo el año que ha hecho en temporada regular? Se quedaron ahí. O sea, fue una cosa increíble. Sí, lo que sí, y los Dodgers es eso, sin batear excesivamente, porque Ohtani, los números que ha tenido en la serie son malísimos para ser Ohtani. Y luego, sobre todo, un jugador como, por ejemplo, Teoscar Hernández, recuerdo el último partido, el Game 5, fue nefasto. O sea, fue una cosa también increíble. Y aún así, los Dodgers han ganado 2 partidos. Muy meritorios, eso sí que decir, de Los Ángeles, del starting pitching, porque eso es buenísimo. Tanto Snell como Ohtani, como Glasnow, partidos muy, 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 muy buenos de todos. El único partido así que casi se le escapó por Bullpen fue un partido que Dave Roberts dijo, voy a poner a Blake Treinen contra los Phillies para hacer el partido, y rápidamente tuvo que sacar a Sasaki por si no perdían el partido. Entonces, yo lo que sí que creo que ha aprendido ya Dave Roberts después de toda la temporada llevándolo al extremo es que aquí hay que tirar con 7-8 entradas con el pitcher titular y luego sacar a Sasaki, y si va a la prórroga, pues ya Dios verá, pero como mucho sacar a Besia. Pero no saquemos ni a Blake Treinen ni al resto ya, ni lo comento. Yo lo que sí que creo que los Dodgers han encontrado mucho la esencia para ganar partidos. Lo que sí que me parece, que a mí no me gusta, pero es peligroso y es obviamente a favor de los Dodgers, es que si con este picheo el bateo le da por batear con el line que tienen los Dodgers, es un equipo que, hombre, pues no digo que vayan a ser campeones otra vez, pero es muy peligroso. Y claro, es que vienen de dejar seco a los Phillies. Pero es que aún así no le puedo dar todo el mérito a los Dodgers. Para mí es que los Phillies son muy decepcionantes. O sea, no puede ser que a Christopher Sánchez te haga esos 2 partidos, no ganes ni uno. Y la diferencia es que no tienes a Riley Green y a Carpenter. Es que tienes a Harper y a Schwarber. Y lo han dejado ahí, pues, una expresión muy popular y malsonante con el culo al aire. Es la verdad. O sea, es que han dejado a los pitchers de los Phillies y sin estar Zach Wheeler, porque tanto Luzardo como Ranger Suárez hicieron 2 partidazos. Y aún así no han ganado partidos. Lo del último partido, el final fue dantesco, pero es que aún así los Phillies eran incapaces de poner el balón en juego y de anotar una carrera. Y eso, con todos los nombres que he dicho, los Tigers tienen la coartada de que la gerencia de invertir más y de que han de hacer fichajes. Los Phillies no es cosa de fichajes. Los Phillies es que tienen un lineup que muy bueno, pero no sé por qué bajó mucho el ritmo. Sí que es verdad que hay que decir que la parte baja del lineup, jugadores como Marsh y tal, que han bastante retratados, de un nivel muy paupérrimo en estos playoffs. Sí. Pero sí que no le vas a echar la culpa a Brandon Marsh de que Trey Turner, Harper o Schwarber no baten. Es la verdad, o sea, no se puede ser tan injusto. Y creo que estos Phillies… Sí, es todos estos jugadores, Real Muto, Castellanos, todos los jugadores, todo el lineup de los Phillies, que nos lo sabemos todos de memoria, porque es que cada año es la misma alineación. O sea, me recuerda a los años de los Astros dominando. La cosa es que los Astros dominaban con alguna World Series de por medio. Los Phillies, pues no. Yo creo que es la gran diferencia del equipo de Filadelfia. Y que sí que creo que, no te digo que el tiempo se esté acabando, pero que tampoco queda mucho, porque los jugadores tampoco sean súper jóvenes y que llevan muchos años optando por el mismo proyecto y por el mismo core, como decía antes, de jugadores, y los años pasan y se van quedando por el camino y ni finales de conferencia. Entonces, no sé, yo es que me quedo muy frío y muy decepcionado, como digo, en el equipo de Filadelfia. Bohm no estuvo tan mal, Bohm se pasó bastante. Real Muto también no hizo mala. Yo creo que falló el triplete inicial. El triplete inicial sí tenía que haber dado un poco más, ¿no? Y Bader, que lo comentaba Carlos, se lesionó. Hizo un muy buen primer partido, pero al final el primer partido se lesiona muscularmente y luego lo utiliza como pitch hitter el resto de la serie. Y luego es que yo lo que se me había olvidado comentar lo que dijo Sergi. El pitch abridor está ahora mismo en un momento muy dulce, muy dulce. Tienes 4 abridores ahora mismo que es que te garantizan 6, 7 entradas. Hombre, puede pasar de todo, ¿no? Pero es que llevan sin meterle mano a Snell, a Glasnow, a Ohtani hace un muy buen partido, pese a conceder 3 carreras. Es que te garantiza mucho en unos playoffs. Y si luego con que tengas eso, el equipo medianamente entonado en los bates, que claro, te ponen una situación que ya le gustaría a los otros 29 equipos de la liga, ¿no? Nos dice aquí Javier Bachi que jamás ya estaba viendo a Walker Buehler lanzando el quinto en Filadelfia. Bueno, yo sí, veía a Treinen calentar y yo digo, bueno, vamos, o sea, el tercer no-hitter de la historia de los playoffs lo va a hacer este tío. Es que además no hay… la maldición de picheos salvajes está.
pero no llega a la maldición del ex. Sabes que como de hecho, el otro día salía en un podcast de Los Ángeles Dodgers diciendo que ya no nos cruzamos con ningún ex hasta el final de las World Series. Entonces ya dices, oye, pues eso está bien, joder. Te da tranquilidad. Eso es como en Madrid, ¿no? Que ya no te encuentras a tu ex. Exacto. Bueno, vamos a seguir con la última serie, Brewers contra Cubs, que ganaron los Brewers 3-2. ¿Verdad, Carlos? Una serie vibrante que empezó bastante mal para los Cubs. 9-3 que ganaron los Brewers con 9 carreras en las 2 primeras entradas para los de Milwaukee. Después siguió un guión un poco similar. 3 carreras increíbles para los Cubs en la primera entrada, pero respondidas en esa parte baja de la primera con otras 3 carreras para Brewers. Después anotaron una en la tercera y una en la cuarta a Imanaga, que acabó muy pronto el partido. 7-3 en esa parte baja de la cuarta, que no se movió hasta el final. 2-0 con el que nos íbamos a Chicago, donde, bueno, vimos 2 de los partidos de la temporada probablemente, sobre todo el tercero. Se adelantaban los Brewers con un home run en la parte alta de la primera. Respondió con 4 carreras los Cubs. Pero después anotaron los Brewers una carrera en la cuarta y en la séptima para poner el 4-3 final. Estuvo un partido muy, muy, muy decidido. Y después un auténtico partidazo de los Cubs. En general en ese cuarto partido, segundo en Chicago 6-0, para llevar el quinto partido a Milwaukee, en un partido pues que, bueno, estuvo igualado 3-1, pero que se llevaron los de Milwaukee en un partido pues que además empezó Tyler McGill, Misiorowski continuó, igual que en el segundo, y un bullpen game de los Cubs pues que ya en la tercera entrada pues estaba un poco debilitado, ¿no? Pero igualmente un partido muy, muy, muy bueno de los Brewers. En pitches solo tuvieron un hit y una base por bola en todo el partido los Cubs. 0-3 con corredores en posición de anotar. La verdad es que en general una serie que bueno, ya lo decíamos, creo que lo pusimos todos a cuarto o quinto partido de esta serie, mucho más cerca a los Cubs y los Brewers de lo que decía el récord de regular season. Sí, los Cubs durante la temporada regular, y sobre todo la primera parte y casi 2/3 de la temporada, me parecían increíbles. Luego se les hizo un poco largo la temporada y playoffs, pues me imaginaba que iban a estar un poco más desinflados, aunque tenía fe en ese equipo porque tiene buenos jugadores. Y luego los jugadores que han funcionado, bueno, Suzuki ha funcionado muy bien, pero por ejemplo Tucker y PCA pues no han sido las grandes estrellas que se supone que son para el equipo y que tienen que suponer. Uh-huh. Lo que sí me da una sensación es que casi como que Milwaukee, que los Brewers, como el cuarto y el tercer y cuarto partido es como en plan, bueno, estos vamos a dejarnos perder un par de partidos, no sé por qué, y ya cuando volvemos para casa vamos a ganar. Y fue algo parecido, porque el 6-0 que le meten en el cuarto, pues fue realmente un abandono total por parte de los Brewers, que parece que estaban como que no les importaba nada el partido. Y la verdad que ahí Chicago se vino bastante arriba y aprovecharon para ganar cómodamente. Pero luego llegaron a Milwaukee al quinto y, bueno, se vio lo que es Milwaukee durante todo el año, que es un equipo que te machaca todas las entradas, que no hay una entrada fácil contra ellos y te batean todo el rato. Luego tienen un fildeo superior, quizá el mejor de los mejores de la liga y es increíble. Me encanta casi todos los jugadores, están las grandes estrellas y luego está, por ejemplo, los jugadores que ya pues llamar clase media a Turán, por ejemplo, ya hay que tener valor, porque es seguramente el mejor segunda base o el mejor segunda base de la liga y están demostrando que es un equipo muy completo, muy peleón y que tiene pocos huecos, que quizás no sea, o sea, tiene muchas cosas muy buenas, pero no son como los mejores en nada no es cierto, me refiero, pero son muy buenos en todo, entonces están ahí por lo que están y yo creo que a Chicago tristemente le dieron donde más le duele y a pesar de que fueron a 5 partidos y fueron increíbles los partidos, menos la paliza seguramente del cuarto, fueron partidos muy, muy divertidos de ver todos y una pena que no duren más algunas series.
Y bueno, toda nuestra fe en Milwaukee para que siga haciéndolo bien y que sigan empujándolo hasta como han hecho hasta ahora. Para mí el equipo, bueno, para mí no es una tontería, es para todo el mundo, es el equipo de revelación del año porque no nos imaginamos dónde iban a estar ahora nadie, vamos, el que apostó por los Brewers como el que apostó por el Leicester en el 2016, o sea, debe estar ahora recibiendo ofertas de bet and win para pagarle antes de que jueguen el siguiente partido, yo creo. Bueno, he hecho 4 hits, un hit y una base por bola, son 4 hits y de los Caps en ese último partido, pero 6 de los Brewers. Sergi, hablamos de este equipo con que, bueno, era muy bueno en pelota pequeña, correr las bases, había un equilibrio, no sé qué, un pitch abridor muy bueno. Ganan un partido, es verdad que Misiorowski hace las veces de pitcher abridor, pero con un opener, tirando un poco más de bullpen game en este quinto partido, ¿no? Y 3-1, 3 home runs para los Brewers. Uno de Andrew Vaughn, que ahora mismo es Goldsmith en su prime y Barry Bonds en su prime combinados, ¿no? Andrew Vaughn ahora mismo es el mejor jugador del mundo, no sabemos por qué, pero es así. Pero eso, 3 home runs en 3 carreras en 3 home runs para los Brewers. Hemos visto, pues eso, un poco de todo de los Brewers. Para mí, un equipo que lo dije en Pepe Diario, me parece el Renko Benepol del béisbol. Cuando van por delante y todo les sale bien, son imparables. Cuando está por detrás, ya un poco menos, ¿no? Pero, evidentemente, pues el mejor récord de la MLB es porque son capaces de ponerse por delante en muchas situaciones y tienen de todo. Contacto, correr las bases, ahora han sacado poder. O sea, ahora mismo no te voy a decir que los grandísimos favoritos a todo, pero sí que demostraron por qué han sido el mejor equipo. Sí, a ver, si un equipo es muy bueno o es el mejor de la liga, y el récord lo han sido, es porque es camaleónico. Y es lo que han sido estos Brewers, estos partidos. Porque, fijaros, los 2 primeros partidos en Wisconsin los ganaron por meter muchísimas carreras, por avasallar al bullpen de los Caps. Y el último lo ganaron sobre todo por dominar en el bullpen. Porque metieron 3 home runs, pero al final fueron 3 carreras solo. Entonces, es un equipo que puede ir cambiando de capa, o necesitamos meter 8 carreras, 8 carreras, necesitamos aguantar con 1-2, aguanta el bullpen. Entonces lo veo un equipo muy peligroso por eso, porque es que las 2 fases del juego las domina muy bien y es capaz de adaptarse a los 2 partidos. Sí que es verdad que yo me esperaba que los Brewers, ya después del 2-0 inicial y como habían dominado, ya cerraran la serie en Chicago en alguno de los 2, pero sí que es verdad que Chicago, pues cuando en casa, siendo el duelo divisional y pues obviamente, con todo lo que hay en juego, los Caps aguantaron el primer partido muy sorprendente de una carrera y el segundo ya metieron muchas más carreras. A ver, el equipo de los Caps, si algo tienes, bateo. Por mucho que Kyle Tucker y PCI hayan bajado bastante, pero jugadores como Suki o Bush siguen siendo muy buenos. Incluso Ian Happ, que es de los viejos rockeros que este año venía haciendo un mal año, pero bueno, que no hizo mal los playoffs. Entonces, era un equipo que al final alguna carrera tenía que meter y ahí lo aprovecharon en Chicago. Lo que pasa es que, claro, pues ya Milwaukee venía con una ventaja del último partido. Milwaukee necesitaba hacer un partido de bullpen, como decía, pues lo hizo. Entonces, lo veo un equipo que ahora, de cara a lo que viene contra los Dodgers, pues la última esperanza. Para mí, Milwaukee sí que es verdad que ha sido el mejor equipo esta temporada regular con diferencia, no solo por victorias, sino por juego. O sea, era un equipo muy divertido de ver y que ganaba muchísimos partidos, se demostró en el récord. Y que ahora llega a playoff, yo lo dije en el podcast pasado, a diferencia de otros años, yo me los creo a estos Brewers. Ya han pasado contra los Cats, están en final de conferencia, cosa que nunca llegaban, por siempre se quedaban directamente en la wildcard, que este año ni la han jugado. Entonces, sí que me creo que contra Dodgers a 7 partidos, hoy es muy buena prueba. Hoy viene Blake Snell, si no me equivoco, abre el primer partido. Entonces, lo veo un partido muy, muy bueno para un pitcher que no le está bateando a nadie, ponerle a prueba. Entonces, yo tengo mucha fe en el equipo de Wisconsin. Tienen factor campo contra los Dodgers y yo creo que, no te voy a decir que es ahora o nunca, pero sí que es verdad que un equipo como Milwaukee, que no tiene un payroll muy alto y que tampoco invierte mucho nunca, haber llegado hasta aquí, sí que lo veo como una de esas oportunidades de once in a lifetime de los Brewers de llevarse al final el trofeo. Entonces, veremos qué pasa, pero como digo, yo muy ilusionado con estos Brewers y si fuera ya de Milwaukee ya ni os cuento. Ger, vamos a hablar ya de la serie por cerrar. La verdad es que podamos hablar del pequeño David contra Goliat, no sé qué, podemos rememorar un poco la serie. ¿Fue 2017, 2018? 18, ¿verdad? 18 que fue aquella que Kershaw cierra en el 7º partido haciendo el save. Además, en Milwaukee. O sea, podemos rememorar todos estos, pero la verdad es que son 2 equipos que, bueno, ya han cambiado todos sus jugadores, no queda nadie. Y tanto Kershaw, ¿no? De
de esas dos plantillas. Yelich. Perdón, Yelich, perdón. Se me había olvidado. Y en los Dodgers, Mansi. Mansi, es verdad. Y Pues Will que Smith. Y no creo que en esta serie salga Kershaw. Voy a cerrar porque ya tuvieron bastante con sacarlo contra los Phillies Bueno. de reliever. No creo que en esta Quique serie Hernández sea un estaba. partido. Sí, Quique Hernández también estaba. Y Quique Hernández. Pues también. Aún hay Ah, unos cuantos, ¿eh? Sí. pues sí Dave que. Roberts. David Roberts. Sí, Están es verdad todos. que están todos al final, joder. Cuando están ninguno, sí. O sea, yo no me acordaba de Yelich, pero claro, o sea, no, a Mansi se me ha olvidado, pero no tenía Quique Hernández en los Dodgers en ese, pero claro, sí fue el año siguiente de los... Sí, de perder contra los Astros, de verdad, sí. O sea, tenía recuerdos difusos de esa serie. O sea, Sí, no, eso me pasa por no contrastar. El caso, que podemos tirarnos aquí de hemeroteca, pero quedan 4 contados literal. Un equipo que ha cambiado muchísimo, un equipo jovencísimo, estos Milwaukee Brewers, pero unos Dodgers que en general han empezado a carburar, ¿no? Ohtani no es que haya estado genial, ni mucho menos en la serie contra los Phillies, pero sí, por el contrario, Mookie Betts, ¿no? Kike Hernández, Tony Edman, Kim, Alex Cole, ¿no? Incluso Rorbet, el catcher suplente. O sea, Sí. un pitcher bullpen, un pitcher increíble. Y los Milwaukee Brewers, lo que hemos dicho, ¿no? Que es un equipo camaleónico, que tiene un equipo para jugar absolutamente todo. Veremos a ver qué tal. Pero una serie que, bueno, tiene de todo, ¿no? Básicamente. Sí, a ver, bueno, tiene ese atractivo claro para todo el mundo, ¿no? Al final, decía el año pasado algunos aficionados decían, es que hay unos Yankees contra unos Dodgers, no me llama la atención porque son los dos grandes y quiero que pierdan los dos. Bueno, Era pues mí, en era yo. sí, eras tú. Entonces, hombre, yo entiendo que este pues es un contexto más atractivo. Además, si bien es cierto, parece que todo el mundo da como favorito a los Dodgers, la distancia es muy pequeña y puede pasar cualquier cosa. La distancia es pequeña en el terreno de juego, no en los sueldos, donde el luxury tax de Los Ángeles ya cubre todo el payroll de Milwaukee, ¿no? Pero bueno, los Dodgers llegan en un momento mejor que en lo inmediatamente que precede a la postemporada, pero ha dejado un poquito de dudas el ataque contra Filadelfia, aunque llevó a buen término, pues hombre, pues ese 200 de promedio quedaba un poquito escasete como para tenerlas todas contigo en una serie contra el mejor equipo de la regular season. Sobre la serie anterior de Brewers, quería hacer un apunte, y es decir, Sí. que hay que pedirle más a los Caps. Los Caps son la cuarta franquicia en valor de la liga, de toda la liga, y no pueden conformarse con llegar y dar la cara contra los Brewers. Tienen que tener más ambición y tienen que ser una franquicia llamada a pelear y a tener presión. Y parece que están totalmente... Eso, este año se daban por satisfechos porque habían firmado a Tucker. Bueno, se te fue Bellinger, macho. Es que, ¿qué quieres? Eres la cuarta franquicia, eres la tercera ciudad de Estados Unidos. Tienes que... Tucker se puede ir, que está en último. No, Tucker se va. Tucker se va. Sí. Por eso. O sea, es que hay que pedirle más a los Caps. Cuando decimos muchas veces es que los Dodgers gastan mucho y tienen un camino despejado porque gastan mucho, es que los equipos que tienen que gastar para hacerle competencia a los Dodgers, uno de ellos tiene que ser Chicago. Chicago no puede estar ahí pillo el último año de contrato de Tucker y a ver si me sale a mí este año. Pues no, pues tienes que tener una estrategia y tienes que hacer cosas como hacen los Phillies. Con 3 o 4 equipos más así, tendríamos una liga más competitiva, pero yo no sé qué pasa con las gerencias, bueno, sí sé qué pasa, que está mejor en el bolsillo que en el mío, que en el bolsillo del jugador, ¿no? Pero bueno. Y sobre esto de los sueldos, hilando con los sueldos, sobre esta serie que se viene, mucha gente, ya se lo escuchaba bastante gente, que es una serie que va a tener su reflejo en lo que va a ser la negociación del convenio de 2027, ¿no? Se enfrentan dos modelos muy, muy contrarios, ¿no? Se especula que si los Dodgers
ganan, va a haber una postura muy a favor de topar los salarios y igualar esa vía. Y si, por ejemplo, llega ahora los Brewers y ganan la serie, dicen, ¿pero por qué voy a topar? Haz como los Brewers y compite, acierta, compite. Bueno, era un apunte respecto a eso. Sí, sí. Y deportivamente eso, pues mucho va a tener que ver con lo que hagan los Brewers, si consiguen desactivar al pitch abridor o no. Si no, lo tienen complicado. Vamos a... Sergi, Carlos, no sé si queréis añadir algo vosotros sobre la serie. Yo comentar una cosa rápida, es que si los Dodgers están aquí y no ha aparecido todavía ni Ohtani, ni Pages, ni Mansi, y toda esta gente, el día que aparezcan ya esto va a ser la leche. Entonces, el pitcher abridor es el que es, que como comentabais antes, y está haciéndolo muy bien. Snell es la leche, como todos sabemos. Glasnow es buenísimo. Kershaw lo hizo mal y la verdad que no es su mejor época de octubre. La verdad, se le hace un poco la temporada, la presión. No creo que sea la presión porque debe estar acostumbrado a todo. Pero yo creo que los Brewers son muy divertidos de ver. Les encantaría que ganasen a mucha gente, pero yo sinceramente creo que el poder de los Dodgers al bate y la capacidad que tienen para aguantar la presión les hace superiores en esta eliminatoria, porque Ohtani es el mejor jugador del planeta y está ahí y no está haciendo nada todavía, pero es que no hace falta más que tener dos oportunidades buenas, hacer 2 home runs y volcar un partido para un lado y una eliminatoria. Y está Freeman, que es el mejor primera base y uno de los mejores jugadores de la liga, que tampoco está apareciendo nada y es un jugador que va a aparecer tarde o temprano y cuanto más tarde mejor para algunos, pero va a aparecer porque es un jugador que está marcando una época y es absurdo que no aparezca, y yo no creo que los Dodgers vayan a ser se van a jugar como jugaron el otro día. Van a jugar, yo creo, cada vez mejor porque les va la vida en ello y así como a Brewers todo lo que hagan es esto una victoria para cualquier aficionado, para los Dodgers todavía no han ganado nada. O sea, todo lo que han hecho este año está bien, pero si se quedan aquí ahora, ha sido un año malo para los Dodgers, y para Brewers ya ha sido un año buenísimo. Uh-huh. Carlos, Sergi. Yo, como decía, pues me da bastante miedo, siendo una persona que no le gustan nada a los Dodgers, que hayan arreglado más o menos el problema del bullpen, pues teniendo unos 4 titulares muy fuertes. Si los Dodgers consiguen arreglar eso y encuentran la manera de llegar 6-7 entradas y luego Sasaki para un par de entradas finales, se arreglan eso, la verdad, los Dodgers ahí ya como que curan su principal problema que habían tenido toda la temporada regular. Porque como se active mínimamente Ohtani, Teoscar Hernández y tal, pues el problema que tenían era el bullpen, porque carreras tendrán que meter. Pero, aún así, yo sigo firme defensor de que los Brewers confío mucho en este año y no voy a darle del favoritismo a los Dodgers, porque sinceramente creo que los Brewers, si han ganado tantos partidos este año, es por algo, no ha sido justo casualidad. Así que yo, aún así teniendo miedo con los Dodgers, creo que sigo confiando aún bastante en los Brewers. Vale, pues sigo contigo. Predicciones de las dos series. De las dos series, Brewers en 7, Mariners en 7. Vale. Carlos. Dodgers en 6 y Mariners en 6 también. Ok. Herb. Mariners en 6 y Brewers en 7. Te está funcionando contra Gafe, pero se va a acabar, eso ya te lo digo. Bueno, que no sea por mí. Yo voy a decir claro, Blue Jays en 6, Brewers en 7. Pues bueno, 3 personas Brewers en 7, ¿eh? Claro, o sea, solo quiero decir una cosa. La mitad de mi cuadro de playoff está impoluto, inmaculado, y la otra mitad es un desastre. A ver en cuánto me equivoco hoy. Es un poco todo nada esto. Es un poco todo nada. O sea, yo sé que una de las dos la voy a cagar. A ver cuál es. Una final Brewers, Seattle sería ya un campeón inédito, seguro. Hombre, sí. Eso lo pensé esta mañana y digo, simplemente por ese dato sería increíble. No nos vamos a engañar. Simplemente por ese dato sería increíble. Pero hasta que ganen los Padres, como dije el otro día, hay que ir renovando campeones. Hay que ir renovando campeones. Hay que ir cambiando, que ya va tocando. Yo soy el único que del podcast ahora que gane quien gane sale contento. O sea que... Claro, porque o tienes razón o entra tu equipo. Claro. Exacto. Cualquiera de ellos, yo estoy contento. Eso es un win-win, ¿eh? Eso es tener salud mental. Dije, ¿no?
Sí, Claro, sí. eso es tener salud mental. Nos dice Javier Bachí que es muy recomendable la previa que ha escrito Germán. Sí. Pues darle una visita en nuestro Substack ahí a las previas para que podáis ver las dos previas, además que las de las dos series y tener un poquito más de perspectiva y lo complementáis con el podcast. Oye, pues vamos a un podcast picadito. Ha quedado gracioso. Gracias, Ger, por pasarte. Ha sido honor porque fuiste fiel a tu palabra. Cuando ganamos el divisional, aquí estoy y aquí has estado. Muchas gracias por contar conmigo y nada, me voy a dormir que a las 2:30 tengo que estar despierto. Vale, pues arriba al West Ham, nos dice por el chat. Venga. A dormir, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Y nada, Sergi, pues nada, gracias por pasarte una semana más. A ver, no vamos a hacer recapitulaciones de lo que dijimos en el último podcast de las predicciones, pero estuvimos muy errados, no pasa nada, o muy acertados. Tampoco. Como no lo vamos a hacer, pues pasase lo que pasase, salimos ganando todos. Sí, la gracia es que estamos errados, te diríamos. Si estuviéramos acertados, quedaría un podcast muy pedante. Al menos siendo errados siempre nos da una cura de humildad esto siempre. O sea, claro, acertamos. Dime, Adrián. No sabemos tanto, ¿no? No, bueno, si no acierto ni a Best of 3 ni a Best of 5, imagínate Best of 7 para acertar. O sea, eso va a ser complicado. Ahora sí, espero que la predicción se cumpla en el sentido de que sean muchos partidos y sobre todo que se cumpla que no pasen los Dodgers, porque 2 World Series seguidas ya creo que sería demasiado para este podcast. Sobre todo para vosotros, ¿no? Para mí, para Carlos y para cualquier espectador. A la gente que le gusta el bien. Sí, para todo el mundo. Así que pues chicos, nada, nos vemos a las 7. Lo vemos, chao. Nada, Carlos, te dejamos dormir esta noche porque no hay partidos interesantes. O sea, juegan los Dodgers, bueno, esos. Nada, equipos que no. Yo si no, bueno, lo que todos sabemos, si no juega el West Ham, a mí no me. El West Ham normalmente juega con buen horario, la verdad. Claro. Más agradables, pero sí. No juegan en prime time. El partido de las 11, ese hay que verlo, ¿eh? Eso todo el mundo obligado a verlo y el de luego ya el siguiente para los valientes. El siguiente ya para quien quiere. Pues nada, nos vemos en la próxima. Chao. Venga, chao. Y nada, os damos las gracias a todos los que habéis estado en YouTube, a los que nos escucháis en podcast y nos veis en YouTube, que no me salía. Recordaros que, bueno, pues estas semanas vamos a estar un poco locos, pero se acaba la locura porque el próximo podcast sí o sí va a ser el miércoles 22, en el que haremos toda la previa de las World Series, es decir, dentro de 9 días. E igualmente estad atentos a nuestras redes sociales, Pichos Salvajes y Pichos Salvajes Podcast, a nuestro Substack para leer la mejor información, entrevistas y previas del béisbol en español y castellano. Y nos seguís también en las redes sociales Pichos Salvajes Podcast, y en nuestro canal de Telegram, donde podéis debatir con más aficionados sobre este hermoso y bello deporte. Nos vemos la próxima, miércoles 22, previas de las World Series. Que disfrutéis y que durmáis las 2 horas de rigor todos los días en esta serie de campeonato. Chao.